Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Trascendi. No sé si usted alguna vez se ha preguntado respecto al blindaje. ¿Qué es este? Ahora en una época que nos está tocando vivir tan compleja. ¿Por qué? Por la violencia, por la seguridad que debemos de tener todos. ¿Se ha preguntado en torno a lo que es el blindaje? Hay una industria que está detrás de ella. Y para hablar precisamente de este punto, que creo que va a ser muy interesante, qué mejor que hacerlo con uno de los pioneros, o el pionero, de los que inician esta industria en nuestro país, aquí en México. Y por ello tenemos aquí en Trascendi, en esta ocasión, a René Fausto Rivera. Él es el presidente de la Cámara, precisamente, y nos va a hablar al respecto. Así es que acompáñenos. Creo que está interesante. René, bienvenido, antes que nada, y muchas gracias por aceptar esta entrevista con Trascendi. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder aquí platicar con ustedes. Soy un servidor y amigo René Fausto Rivera, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CEM), que agrupa a diversas empresas relacionadas con el blindaje. Porque como tú bien dices, el blindaje es muy completo. No nada más, cuando uno se imagina blindaje, piensa en coches, pero hay una diversidad. Está el blindaje corporal, está el blindaje táctico, está los chalecos blindados, los escudos blindados, están los fabricantes de materiales blindados y los comercializadores. Y hoy en día se habla mucho de blindaje, ¿no? Se habla del blindaje electoral, del blindaje económico, para las finanzas, una gran cantidad de cosas. Pero durante mucho tiempo el blindaje se venía o se utiliza el término referido para protección para balas, ¿no? Sé que es muy amplio y espero que podamos irlo desmenuzando poco a poco, pero quisiera empezar con algo porque esta es una especialidad a la que muy pocos se dedican y en la que muy pocos han destacado. ¿Tú qué estudiaste, René, por ejemplo? Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de administración en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Me tardé casi 10 años en acabar la carrera, pero la acabé. Y lo digo porque a veces cuesta trabajo para muchos, y seguramente de los alumnos de Humanitas, pues, a veces pueden tener como que retos, una cosa así, que les hagan desfasarse, pero mi sugerencia es que terminen, porque una carrera te da una visión totalmente diferente, te da un conocimiento que difícilmente puedes adquirir. Sí, yo creo que en muchas ocasiones, cuando las circunstancias así lo presentan, no se trata de carreras de velocidad, pero sí son de duración y hay que llegar a la meta. Así es. ¿No? Eso. Entonces yo tuve la oportunidad de estudiar administración y el mismo año que yo terminé, una amiga muy querida fue la que me ayudó a hacer la empresa que dirijo actualmente, de la cual tiene ya 29 años. A ver, pero ¿cómo llegas? O sea, ¿qué te motiva? Supongo que en ese entonces, me está diciendo hace 20 años. 1992. 92. Casi 30 años. De aquel entonces era un México diferente al que estamos viviendo. De acuerdo, había violencia y empezaba fuerte, etcétera. Pero las circunstancias son muy diferentes a las que ahora, por ejemplo, vivimos. ¿Qué te motiva, qué te orilla a llegar a esta especialidad? Híjole, primero pues, tener una independencia económica. Yo, a través de esta querida amiga, ella me ayuda, ella trabaja en una notaría y ella me ayuda a formar la sociedad, ¿no? A hacer todo el trámite. Y empiezo vendiendo material, equipo de cómputo para la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Marina. Sin embargo, en septiembre de 1992, justo a una semana de titularme, fui a una exposición de seguridad en Estados Unidos, una exposición de ASIS, American Society of Industrial Security, y ahí encuentro a unos proveedores que ya había conocido un año antes, que llevaban en aquella época un cristal de origen israelí, el cual era muy novedoso porque tenía la capacidad o la característica de que este cristal te permitía disparar de adentro hacia afuera a través del cristal para repeler la agresión. Y llevaban un coche, y entonces decían, tú estás adentro del coche con la misma arma con la que estás protegido,
tú puedes disparar, la bala va a perder 20% de velocidad, pero va a salir y va a impactar al agresor. Entonces se me hizo muy, muy llamativo. Y regresando a México hice una cita, me encontré con ellos en Estados Unidos, me traje algunas muestras. En aquella época se estaba construyendo el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez. Pero este cristal tenía como te repito, tenía esta característica muy especial de disparar de adentro hacia afuera a través del cristal, y al tener un policarbonato de 3 milímetros en la última capa, hacía que fuera más delgado, más ligero, con mayor transparencia, ¿no? A diferencia del que en México se conocía, que ha sido cristal laminado, ese que luego tú ves como verde, que parece pecera. Que distorsiona hasta la imagen. Así es, pero todos son gruesos. Te pongo un ejemplo. Un cristal de 38 milímetros laminado equivale, sin policarbonato, el de 38 milímetros equivale a uno de 19 milímetros con respaldo de policarbonato en la última capa. Entonces, la transparencia, hay mayor claridad, menor grosor, menor peso. Entonces, pues es la aplicación primera era pues, para la industria automotriz. Y sin embargo, comentaba yo que en México, en 93, ya después de que hice juntas con ellos, me traje algunos vidrios, algunas probetas, y los servicios de inteligencia en México en aquella época funcionaban de una manera admirable. Sabían que iba a haber algún evento hacia alguna persona de alto perfil, un ataque, no se sabía quién. Entonces, en aquella época se decidió incrementar la seguridad de las oficinas del secretario de Marina, secretario de la Defensa, presidencia ya estaba, y del Procurador General de la República. Y en una de estas exposiciones de construcción, mi mamá me hizo favor de atender al subdirector de obras de la PGR, y les gustó, le llamó la atención, me pidieron que hiciera una demostración, y al poco tiempo me pidieron probetas que afortunadamente tenía en el momento oportuno. Las probaron y les gustaron. Y de ahí fue mi primer trabajo, incrementando la seguridad de las oficinas del titular de la Procuraduría General de la República, Jorge Carpizo MacGregor. Entonces, en aquella época, pues, ¿cuál fue el hecho? La muerte del cardenal Posadas Ocampo, ¿no? Pero como tú bien mencionas, era un México que desafortunadamente nuestros hijos o las gentes jóvenes no conocieron, y se va a tardar un buen rato en que lo vuelvan a conocer. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siempre yo le he comentado que hay una carrera entre la delincuencia y quienes nos dedicamos a la seguridad, quienes somos profesionales de la seguridad. Eso te iba a decir porque, indudablemente, ustedes tienen que tener una actualización de forma permanente, porque así como crecen en la protección, también están los del otro lado que buscan cómo encontrar una fisura para poder vulnerar esa protección. Claro, la primera regla de la seguridad es que no es 100% perfecta. Y hablando de blindaje, por ejemplo, pues a lo mejor en las películas que hemos visto de los romanos, de los griegos, vemos que andaban con sus protectores de metal, y el riesgo en aquella época, ¿cuál eran? Las flechas, ¿no? A lo mejor luego los cascos metálicos contra las pedradas también, ¿no? Esos eran los riesgos que se manejaban en aquellas épocas. Pero conforme va pasando el tiempo, y como obviamente hay más desarrollo tecnológico, pues ya pasaron de las pedradas a las flechas, y de las flechas a las balas, ¿no? Entonces, pues siempre hay un constante desarrollo y evolución, pues, de la tecnología, y en este caso la tecnología que se aplica a la protección. Y el blindaje, que sería la combinación de materiales transparentes y opacos para prevenir que un impacto de bala pudiera dañar o penetrar y hacer daño a una persona o algún edificio o en alguna otra circunstancia, ¿no? Evitar el daño es lo que se busca. René, yo francamente, cuando estaba viendo algunos artículos que la propia Cámara tiene en el ciberespacio, me topaba con que hay muchas especialidades, y especialidades que uno ni siquiera le pasan por la cabeza de momento. Hay blindaje
no solo para automóviles, que con eso se empezó en México, creo, sino también hay para casas. Hay películas muy famosas, por ejemplo, una que habla de un cuarto de pánico, ¿no? Que me gustaría más adelante que pudiéramos hablar al respecto, si es que ustedes también lo hacen en México. Hay blindaje también para monumentos históricos. Es correcto. Hemos visto, lamentablemente, como pues muchos de los monumentos de los que estamos orgullosos, muchos mexicanos, han sido dañados severamente por grupos vandálicos. Y creo que también tienen al respecto. Está la ropa. Aquella ropa que lamentablemente en muchos casos pues no se sigue al pie de la letra la protección, porque también creo que hay una industria paralela de ustedes en la cual mucha gente dice, yo sé hacerlo y te sale a la cuarta parte de lo que pagarías en una empresa. ¿Qué tanto está esta situación afectando a cámara, pero a final de cuentas a quien viene a afectar es al usuario? Definitivamente. Hijo, tocas un tema súper interesante. Primero, como reitero, no existe seguridad 100% perfecta y esa es digamos, la primera regla de la seguridad. Y por eso siempre hay que buscar innovar, crear, pensar cómo puedes mejorar. Y mencionabas, efectivamente, y ahorita si me permitirías, te daría una historia de cómo llegamos hasta hoy y qué es lo que empieza. Pero para hablarte de grosso modo, sí, claro, existe, como tú bien mencionas, el blindaje que fue el primero, el blindaje automotriz. Está el corporal, cuando los primeros policías, los que hacen traslado de valores a finales de la década de los 80, tuvieron que empezar a usar este tipo de ropa. Está el blindaje arquitectónico y está el blindaje, por ejemplo, táctico, que nadie se puede imaginar, ¿no? Que los vehículos que usan, por ejemplo, municipios para contrarrestar a la delincuencia o atacar o repeler los ataques de la delincuencia. En México, pongamos en contexto, 1965, 23 de septiembre, hubo una sonada militar, un levantamiento contra el ejército en Madera, Chihuahua. 23 de septiembre de 1965. Esta fecha, 23 de septiembre, hace que años más adelante se forme una liga, la Liga Comunista 23 de septiembre. Y empecemos en México. 1971 se da el primer secuestro a una personalidad de alto impacto, el entonces director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Julio Hirschfeld Almada, en las lomas de Chapultepec. Se pagó el rescate y fue liberado. 1972, hay el secuestro de un avión de Mexicana de Aviación que hacía el vuelo de Monterrey a México, piden 4 millones de pesos y los secuestradores se van a Cuba. 1973, el secuestro de Fernando Araguren y el cónsul de Estados Unidos en Guadalajara. También se paga un rescate. 1973, este grupo delictivo, que en su haber hubo más de 60 hechos que están documentados, la Liga 23 de septiembre, lleva a cabo el intento de secuestro y muerte de Eugenio Garza Sada, de don Eugenio Garza Sada, lo cual vino a transformar todo. ¿Por qué? Porque ¿ese es el parteaguas? Yo creo que sí, porque en ese momento yo creo que la sociedad ya dice ya basta. Los secuestros que yo te mencioné anteriormente y los que van a seguir en el sexenio de Luis Echeverría, hay documentados al menos 10 secuestros, esos secuestros eran de alto impacto y de mucho dinero. Exgobernadores, por ejemplo, de Guerrero. Exactamente, no, pero está también, te comento, yo pienso que en el 73, con la muerte de don Eugenio Garza Sada, un gran empresario, un gran visionario, el creador del TEC de Monterrey, claro, pues puso ya, la gente dijo, ya basta. En el 74 está también el secuestro de la que era la dueña de Hoteles Las Brisas en Guerrero, en Acapulco. El secuestro de Rubén Figueroa. Claro. Que nadie se iba a imaginar que iban a secuestrar a un candidato del partido gobernante, ¿no? Nadie pensó que pudiese llegar eso. Está el secuestro también del suegro del mismo presidente. Claro. Osuna. Ajá. Entonces, digo, hay como 10 casos documentados. Y el gobierno responde poniendo en acción a gente, me parece, gente dedicada, comprometida con México, aquellas personas que trabajaron en la Dirección Federal de Seguridad, don Miguel Nazararo,
Fernando Gutiérrez Barrios, Salmón Tanús, Javier García Paniagua, el papá de don Omar García Harfuch, gente que se dedicó a combatir a estos criminales. Y también sí que yo creo que hubo buenos resultados. Solo en el 76, por ejemplo, hay un hecho que todavía está en el sexenio de Luis Echeverría, siendo José López Portillo candidato, presidente electo, hay un intento de secuestro de su hermana Margarita, pero los escoltas estaban bien preparados, tenían armamento y salvan la vida de la hermana del presidente y abatan a los criminales. En el sexenio de José López Portillo hay documentados 2 secuestros, de la bibliografía que he consultado, porque es verdaderamente interesante esto. Uno de un niño en las lomas de Chapultepec, que no tenía nada que ver con ningún móvil político ni económico, sino era gente que necesitaba dinero y lo vieron con la nana y el hermanito y se les hizo muy fácil. Obviamente, la Dirección Federal de Seguridad rápidamente los aplacó y encontró quiénes eran. Y está el otro secuestro de Brianda Domeca. Ahora, en el sexenio de Miguel de la Madrid, hubo 6 casos documentados, más o menos. El de Arnoldo Verdugo, y Sekiguchi, Senderos y algún otro empresario que ahorita se me escapa el nombre, que fueron secuestrados. Pero nada más hubo 6. ¿Qué es lo que está pasando? México, en esa década de los 80, está entrando en una crisis económica brutal. Que sin embargo va a ser un juego de niños a lo que nosotros pensamos que puede venir en el futuro, hoy en día. Sí, porque, perdón que te interrumpa, pero en aquel entonces eran los secuestros a personajes de muy alta envergadura, sea por un beneficio político o un beneficio económico, o por llamar la atención y enarbolar una bandera. Hoy, lamentablemente, esto está a la vuelta de la esquina y aquel que trae 100 pesos lo pueden sacar también. Estos secuestros express, ¿sí? Ya sea, perdón lo que voy a decir, es una barbaridad, pero hasta en ese sentido se ha democratizado, porque ahora cualquiera, en cualquier momento lo pueden secuestrar. Y déjame llegar, ¿cómo llegamos ahí? El sexenio del presidente Salinas hubo 10 secuestros de alto impacto. El hijo de Lozada, el hijo de Estéreo Rey, el de Printaform, y no hay que olvidar el secuestro de el presidente de Banamex, Harpelú, don Alfredo Harpelú. Pero ¿qué pasa? Yo creo que México, primero, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el 93, como que puso alertas en color amarillo. Sin embargo, en el 94, que se esperaba que fuera el cierre del presidente Salinas, en 1 de enero, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se vio totalmente opacada por el levantamiento del EZLN. ¿Y qué hace este EZLN? Empieza a amenazar al Estado mexicano. Siendo un año de elecciones, pues se trata de controlar la situación, de que no haya sangre que pudieran afectar los comicios. Pero yo creo que el 94 es el año que marca el parteaguas para llegar hasta acá. Nunca se hubiera imaginado a alguien que iban a matar a un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Del partido gobernante, no, hombre, impensable. El secuestro de uno de los hombres más ricos de México, don Alfredo Harpelú, también. La muerte del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. No sé si tú recuerdes que en aquella época, en algún país de Centroamérica, encuentran una libreta con los 500 nombres de los empresarios más ricos de México, junto con sus hábitos, todos los nombres, todo su enramado de cómo iban a trabajar, en qué horarios, tenían todo bien documentado todos sus hábitos. Y entonces llegan con el presidente y le dicen, pues queremos protegernos, pero no había una industria del blindaje en México. Para coches no había. Existía para los traslados de valores, pero no para todo coches. Esto era hecho en Estados Unidos, ¿no? Aquel que lo podía hacer, ante el temor de todas estas circunstancias, tenía que encargarlo a Estados Unidos. Efectivamente, la gran mayoría eran, por ejemplo, O'Gara Eisenhart en Cincinnati, estaba Square One en Miami, estaba International Armor Corporation en Utah y Executive Armor Corporation en San Antonio, ¿no? Y los que eran acaudalados, pues traían sus coches de Europa, Mercedes-Benz y BMW.
Entonces llegan con el presidente y le dicen, hay esta situación que pone en riesgo nuestra integridad y pone en riesgo pues, la inversión en el país. ¿No? Por si algo nos pasa, pues puede ocasionar que la economía tropiece o se vuelva más lenta, etc. Y en aquella época la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial saca los primeros 500 permisos para la importación libres sin necesidad de permiso de importación. Y entonces esas gentes acaudaladas traen sus vehículos de Europa, la gran mayoría, los traen de Europa, BMW, Mercedes-Benz. Y la terminación de las placas era GYR. Pero pues como eran 1000, pues bueno, primero sacan un lote de 500 y luego vuelven a sacar un lote de 500. ¿No? Y entonces, gente en México como, me parece, Carlos Nader, Alfredo Zabalza y otras gentes empiezan a ver que hay una gran oportunidad de hacer el blindaje automotriz en México. Obviamente los inicios, pues, siempre, todo inicio es difícil. Todos los coches eran pesados, como tú bien mencionas hace rato, los coches eran pesados y no había los sistemas que hoy en día tienen los vehículos, ni de suspensión ni de frenado. Ni había materiales de alta eficiencia que fueran más delgados y más ligeros, ¿no? Eran los inicios. En aquella época yo te puedo decir que el presidente traía documentado un nivel 5 y ya no había un nivel, digamos, básicamente presidencial. Cristales de 40 milímetros y acero de 1/4 de pulgada con una resistencia para detener una munición muy dañina que es la M193, que es del AR-15 o del 223 o 5.56. ¿El famoso cuerno de chivo? No, el cuerno de chivo es diferente. Ok. El cuerno de chivo, ahorita teníamos que entrar, está dentro. El cuerno de chivo es un arma que es AK-47 Automatov Kalashnikov, que fue hecha en 1947. Es un arma muy buena porque la puedes enterrar en lodo, nieve, arena, la sacas y sigue disparando. Y tiene una muy buena cadencia de disparos y es eficiente. Pero digamos que el cuerno de chivo en un coche blindado, o hablando de materiales, es más dañino en los cristales, en los materiales transparentes que en los materiales opacos. Imaginemos la puerta de un coche. En los vidrios los cuernos de chivo son muy dañinos y en el acero no le hace nada. El M193 o el 5.5 que pertenece al 5.56 calibre 223 o R-15, que es una arma que es la versión americana para contrarrestar en la época de la Guerra Fría a la AK-47. Esas municiones son de penetración, mientras que el cuerno de chivo es de impacto, el AR-15 es de penetración. Entonces el presidente pues tenía un coche con 40 milímetros de vidrio y un acero capaz de resistir esos impactos. Estamos hablando de 1993. Solo el presidente. Solo el presidente, ¿no? Entonces la gente acaudalada empezó a adquirir después del 94, en el 95, 96 subsecuente, un nivel 4, porque se hablaba mucho de los secuestros, ¿no? Y era definitivamente sobre gente pues, de alto poder económico. Pero sin embargo, no sé si recuerdes, y a lo mejor quienes nos hacen el favor de escucharnos estaban muy jóvenes, pero en aquella época también empiezan a aparecer lo que tú mencionaste. Ya no nada más eran secuestros hacia la clase pudiente o de alto poder adquisitivo. En el 97 se empieza a ver un fenómeno que la gente que va a los cajeros es retenida y le sacan el dinero de la tarjeta, pero pues no pueden hacer nada porque no había una legislación en aquella época. Pero ¿cómo responden los bancos? Voy a ponerte un tope, una disposición de efectivo diario. Y la delincuencia, pues, pon tu tope. ¿Qué hacen? Empiezan a agarrar a personas en los cajeros a las 10, 11, 11:30 de la noche. Los retienen por un espacio de media hora, 1 hora, 2 horas, y empiezan a hacer 2 retiros en un lapso muy corto de tiempo. ¿Estás de acuerdo? El famoso secuestro express. No estaba clasificado en aquella época, ¿sí? No estaba clasificado. ¿Por qué? Porque no se podía decir que era un secuestro, porque no estaba tipificado cuánto tiempo era. Okay. ¿A partir de cuánto? ¿De 1 hora, 2 horas, un día? Había esa laguna. Entonces empiezan a ver que se los pueden llevar muy fácil.
Y también debes tú de recordarte de historias que se los llevaban a estas tiendas en Perisur, San Jerónimo, Universidad de Satélite, tiendas que estaban abiertas 24 horas, ¿no? La de los búhos. Claro. Empiezan a hacer compras y los bancos dicen, pues tú firmaste, no puedo hacer yo nada. Y es ahí donde se empieza a perder, en el 97, el orden sobre los secuestros. Empiezan a ver el Arismendi, empiezan a aparecer muchísimas bandas de secuestro. Y empiezan, ya no hay, todavía está el caso de Nieto en Querétaro, Gasero, que lo matan y luego lo maquillan para parecer que está vivo y la familia paga el rescate, al esposo de María Eugenia Morera. O sea, mucha gente sigue habiendo de alto impacto, pero también ya empiezan a permear sin importar, clase media. Y entonces, al no haber una legislación, pues empiezan a aparecer los negociadores de secuestros, muy buenos. Pablo Carstens, Jorge Septién, Max Morales, empiezan a ayudar a tratar de combatir este flagelo. De hecho, alguna vez Miguel Amelio, que fue director de la Policía Judicial en México, decía que, me parece que decía que, por ejemplo, cuando estabas parado en un semáforo y te asaltaban, pues no era robo a transeúnte porque estabas parado, no estabas en movilidad. Entonces, pues la ley tiene que empezar a modificarse. Pero, ¿qué es lo más penoso de todo esto? La impunidad. Si tú te pones a ver que por cada delito reportado hay 9 o 10 sin reportar, y que de 100 reportados, o sea que es un universo de 1000, solo 4 o 5 llegan a consignación, pues te desanima. Y si te pones a ver que de esos 4 o 5 de los que hablas, solamente uno es el que es sentenciado, la cosa se pone color de hormiga. Entonces, por eso la gente, cuando sufre un robo, pues no quiere ir a un ministerio público a perder el tiempo. Digo, hay delitos como el robo de vehículo que obligatoriamente vas a ir a un ministerio público a levantar el acta. Quizás lo tengas asegurado o quizás no, pero es para evitar el mal uso que se le pueda dar al coche y que tú puedas tener algún tipo de consecuencia legal. Claro. No, pero hay otros delitos, si te roban la cartera o el celular, pues ya, ahí muere. No voy a perder el tiempo, porque las probabilidades de que lo agarren son muy, muy bajas. Te quería decir a partir de ahí, porque tocas unos puntos que son fundamentales. O sea, desde el momento en que mucha gente ya está viviendo en carne propia esto, cuando de repente sale algún Vivales por ahí, perdón que les ponga este epíteto, pero es el correcto, y dice, yo te doy protección y te cuesta la 4ª parte, que es a lo que estábamos hablando hace rato. Resulta con que la gente dice, yo no puedo pagar un blindaje como aquellos, sea de ropa, sea de vehículo, etcétera, pero a lo mejor esto me alcanza para un poquito. Y resulta con que terminan siendo engañados, porque ni les brinda la protección, y al final esa cantidad, que tampoco es tan menor, se fue por un caño. Ustedes como Cámara, ¿qué están haciendo? Claro, nosotros en el Consejo Nacional de la Industria Balística estamos en contra de este tipo de empresas patito o blindajes parciales o que engañan. Tú te debes acordar hace muchos años que cuando también en el 95 y durante muchos años ha sido un delito muy socorrido, o más bien muy constante, el que estás en un semáforo, te avientan la piedra, la bujía, se rompen el vidrio, claro, y se llevan. Entonces, ¿qué ponían? La película para evitar de que hubiera el desprendimiento de vidrios al interior. Pero empezaron a manejar y seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en varios locales, depende de en qué parte de la ciudad se muevan. Película blindada. No, la película blindada es una película de seguridad. Pero al momento que la ponen blindada, ya generan en la persona una idea de algo que no es. Porque no te va a proteger contra balas. Nosotros, por ejemplo, las empresas que estamos debidamente reguladas por la autoridad, que en este caso es la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o bien la Dirección General de Seguridad Privada en la Ciudad de México, tenemos que cumplir con ciertos parámetros, con cierta legalidad de los documentos, capacitación anualmente y muchas cosas. Y nosotros lo que buscamos es alertar a la población, como tú bien dices. Por ahí circula un video que está en algunas tiendas departamentales, incluso por esta zona,
que le pegan a un vidrio con un bat y con algo, y dicen, pues es blindaje. No es blindaje. Podrá tener una protección mucho mayor que la película, pero una bala no la va a parar. Entonces es incorrecto usar el término de blindaje. Entonces lo que siempre decimos, hemos acudido a la autoridad a decirle, ¿cómo las vas a regular? ¿O cómo las vas a sancionar? Porque no es correcto que lleven al engaño de decir que va a proteger contra balas, porque no va a ser, y ese riesgo puede ocasionar una diferencia entre la vida y la muerte. Sí, porque cuando se enfrenta uno a una situación de esta naturaleza, ya no hay pruebas, ya no hay vuelta atrás. Lo que habrá de pasar, pasará. Hemos conocido de varios casos de que blindaban, ponen una placa de acero muy gruesa, pensando que con eso iba a ser. ¿Va a tener las balas? Pues sí, pero el coche ya no va a ser útil. Y ahora te pongo el ejemplo, en blindaje arquitectónico es la especialidad de un servidor. Hay veces en que me dicen, oye, esta puerta cuesta la mitad de lo que tú vendes. Perfecto, sin problema. Una pregunta, ¿cuánto pesa? Pesa 200 kilos. Ok, ¿y quién la va a estar abriendo y cerrando diariamente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Va a llegar un momento en que la gente va a decir, dejo la puerta abierta, dijo 200 kilos de moverlo, ¿no? Y que se va a desajustar porque el contramarco no es blindado, sino es de lámina. Creo que ustedes intervinieron en la protección de la Puerta Mariana, ¿no? Que fue vandalizada, ya más allá de los debates que se han soltado, si tenían razón o no, ese no es el momento. Nosotros estamos platicando de esta situación. Y como ese ha sido muchos más monumentos que ya estaremos platicando. En este caso de la puerta, tengo entendido que ahora cuenta con un blindaje que cuando se acerca se puede poner y cuando ya no está cerca la amenaza, digámoslo así, se quita, como un quitapón. Es correcto. Mira, todo esto se derivó en 2014, derivado de los lamentables hechos de Ayotzinapa, donde, en mi opinión, injustamente el gobierno federal fue culpado de eso. Llegan a Palacio Nacional y le prenden fuego. Y aquí es un comentario que quiero dejar en la mente de los demás. ¿Qué hubiera pasado si los guardias que tenían a cargo el edificio no reaccionan? ¿Qué hubiera pasado si esta turba de gentes se mete a Palacio Nacional y empieza a hacer destrozos? Olvídate de cualquier partido. Palacio Nacional es la casa de todos los mexicanos, sin distinción de orientación política o de partidismo. Hubiera sido algo realmente terrible. Como no sé si tú sepas, pero una parte de Palacio Nacional están concentradas las oficinas del señor presidente de la República y del otro lado del secretario de Hacienda. Y por lo menos hasta ese entonces quien pagaba el mantenimiento de Palacio Nacional era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En aquella época se nos invitó a participar y la verdad fue un trabajo muy bonito porque se nos encomendó blindar las 3 puertas que dan a la plancha de la Constitución, que son, a saber, del lado, si tú estás parado de frente, la puerta derecha, que es la puerta de honor, la del señor presidente de la República, la puerta central, que es debajo del balcón donde se da el grito de independencia, y la puerta mariana. Pero dijeron, haz tu diseño, pero no puedes perforar, no puedes taladrar, no puedes tocar de manera alguna la fachada del edificio porque está considerado un monumento histórico. Y universal. Y entonces, pues bueno, entrando ahí, encontramos cómo afortunadamente había una oportunidad. Digo, por eso siempre hay que innovar, hay que pensar, ¿no? Siempre una educación formal te hace pensar. Y la verdad es que el mexicano también tiene mucho ingenio. Y vimos cómo podíamos hacerlo. Entonces es una estructura que mide 3.20 por 5.30. Entonces es una sola pieza imposible de moverla. Entonces desarrollamos, son 2 estructuras que se entrelazan entre sí y hasta 3 metros tiene material balístico para poder detener un coche en movimiento, poder tener impactos de pistolas. Y de los 3 metros a los 5.30, por medio de algún mecanismo, sube un policarbonato antivandálico. Ese no es antibalas, pero es antivandálico porque ese es el riesgo. El riesgo no son las balas. Tienes que hacer un análisis de riesgo y ver qué es cuál es tu riesgo real. Entonces es el vandalismo, los balines, bujías, pedradas, etcétera, que no afectaran. Porque si tú pones un vidrio blindado y le avientan una piedra,
No va a pasar, porque está diseñado para tener balas, pero lo vas a estrellar y estéticamente ya no te va a servir, porque vas a tener que cambiarlo, entonces es otra inversión. Entonces, de los 3 metros a los 5, 30, mediante un mecanismo subía el policarbonato. Esta estructura se guarda dentro del Palacio Nacional, y se mueven 2 piezas. Está diseñado para que en un lapso de 8 o 10 minutos, entre 10 gentes salgan, la armen y se proteja las puertas de... 10 minutos. 10 minutos. Que sean 10 minutos que, por ejemplo, donde su primera aparición en sociedad de estas protecciones de las puertas del Palacio Nacional fue el 2 de octubre del 2015. El 2 de octubre que no se olvida y que van y hacen sus marchas, pintas, destrozos, etc. Ahí fue la primera vez que se usó y se usó con gran éxito. Lo puedo decir de manera orgullosa porque pues, ya no como empresario, como mexicano me siento orgulloso de que no hubieran dañado ese monumento histórico. Esto se ha hecho con otros monumentos en la Ciudad de México, otrora llamado la Ciudad de los Palacios. No por el momento. O sea, ha habido intención, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, que también está en el centro, que también tiene una puerta de madera de muchos años. Hubo cambio de gobierno y se quedó nada más en un estudio. Pero puede ser susceptible que se retome. Pero ¿qué pasa? Y en el blindaje, por ejemplo, cuando tú dices, oye, ¿y qué blindas? Joyerías, tiendas de conveniencia, que son las que requieren ese tipo de materiales derivados del análisis de riesgo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? O hay otras instituciones. El otro día platicábamos, creo que de aquí se derivó esta charla que estoy teniendo con ustedes, la protección a las infraestructuras críticas, a instalaciones estratégicas. No sé si tú recuerdas, en 2004 quemaron a 3 policías federales en Tláhuac, acusándolos de ser supuestos secuestradores de niños. En aquella época pues, la ayuda hubiera llegado en 2 horas y no hubiera sido de ayuda, porque de hecho un policía federal sobrevivió con quemaduras de por vida. Y entonces, ¿qué se hizo? Se pensó, porque hasta eso sí hay áreas del gobierno que funcionan adecuadamente. Vieron que había un terreno en Iztapalapa, Coronel Iztapalapa, y ahí se hizo el primer centro de mando de la entonces Policía Federal. Y tenían una idea muy, muy buena, me parece, de hacer varios de estos centros, replicarlos en varias partes de la República. Sí se hicieron varios, pero no los suficientes. Que era para poder dar una ayuda oportuna a la población en caso de alguna situación de riesgo o de violencia, como la que se ha vivido pues, desde el 2005 a la fecha. Y ahí trabajaron ustedes en blindar estas instalaciones. En Coronel Iztapalapa nos tocó en suerte hacer los separos, que contribuimos al diseño junto con el personal de la Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el ingeniero Parrillarta. Contribuimos a desarrollar esto y hacer las esclusas blindadas, los portones blindados, para que no hubiera manera, como algo que ya se había visto, que agarraban a un delincuente, iban y lo rescataban. Aquí no había manera, porque aparte Coronel Iztapalapa tiene capacidad de albergar 10-15 mil policías federales, que desafortunadamente ahorita me parece que no está siendo utilizada como debe ser utilizada, con las capacidades para las cuales fue diseñada. Vamos a tratar de aterrizar un poquito esto hacia el ciudadano, no tanto de estos altos niveles, sino el ciudadano más bien de a pie, el que con trabajos tiene para ir saliendo adelante. Se viene una situación muy difícil en el país. Esta situación que vivimos de la pandemia ha dejado a muchos sin empleo. Ha propiciado que algunas gentes están en su casa y no tienen ingresos. ¿Pudiera ser que se agudice la crisis económica en nuestro país? Ante una situación de esta naturaleza, el consejo de ustedes como Cámara hacia un ciudadano que tiene algunos recursos, porque esto no es gratuito tampoco, ¿qué puede hacer para protegerse? Y en todo caso, si ustedes como Cámara también pueden apoyar a este sector, bajando a lo mejor las ganancias un poco, en beneficio de la sociedad, que sé que es difícil, al final de cuentas es un negocio y un negocio legítimo, pero la situación que podemos enfrentar es complicada. Por eso mi pregunta.
Pues la primera respuesta es, sin lugar a dudas, se vienen tiempos muy difíciles. Y yo siempre comento que la crisis del famoso error de diciembre, ¿qué trajo en el 95-96? ¿Cuántas familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela? ¿Cuántos hombres y mujeres ya no pudieron terminar la universidad? ¿Cuántos señores con preparación, pero que por la edad ya no pudieron encontrar un trabajo digno y trabajaban de lo que fuera, hasta lavando baños? Gente muy meritoria, muy reconocida. Pero va a haber gente que no. Nosotros hemos hecho muchos estudios y análisis y hemos visto que a partir de los 80s, la delincuencia, cada crisis económica trae aparejada una crisis de inseguridad, ¿no? Pero la delincuencia cada vez se está volviendo más agresiva. Cada vez te haces decir, tú has trabajado toda tu vida por un patrimonio, o has trabajado 5 años para tener tu coche, yo con una pistola, en 2 minutos te lo quito, ¿cómo ves? Pero aparte, ya que te roban, a veces te dan el cachazo, te dan el cuchillazo, te dan el balazo. Ya tienen lo que quieren, pero todavía quieren descargar su rencor, su frustración. No sabría cuál sea la palabra. Entonces, nosotros pensamos que sí viene una situación muy difícil. Y no me había puesto a pensar, pero me acaba de dar una gran idea para proponerla ahí en el Congreso, en el Consejo, de decir cómo podemos ayudar quizás a negocios que no tengan los recursos, aquellas tiendas de la esquina, abarrotes, que también enfrentan los robos, de que llegan y rompen la vitrina, se llevan las cosas o que los amagan. Las rejas son para que los delincuentes están detrás de las rejas. Desafortunadamente, hoy, nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar protegidos por una reja. En tu casa pues, hay rejas, ¿no? Tú tienes que ponerte para cuidarte tú, mientras que en verdad debería ser que el delincuente estuviera tras las rejas. Entonces, me parece una idea y me gustaría que le diéramos seguimiento de cómo podemos ayudar quizá a pequeñas empresas o pequeños hospitales, algunos lugares, para que pudieran incrementar su seguridad. Me parece excelente. Digo, no porque ustedes estén en la obligación de hacerlo, porque, repito, es un negocio, y un negocio legítimo, y un negocio que garantiza la seguridad de muchos. Pero a lo mejor en estos momentos, en un plan social, no sé, a lo mejor pueden buscarse el propio apoyo de las autoridades que están obligados a hacerlo, el propio apoyo de las cámaras de comercio que están obligados, y a lo mejor entre todos buscar a través de ustedes también ayuda, o los medios también. Tenemos una parte fundamental. Claro, las universidades. Por ejemplo, se me ocurre, voy a proponer que pongamos a lo mejor como tips de seguridad en la página del Consejo, y que son tips a veces muy sencillos, como cual te comento. Una chapa hacia el piso en una puerta le dificulta la labor al asaltante. Porque si tú la pones que la cerradura entre sobre el marco de la puerta, te botan en el marco. Te botan en el marco. Sí. ¿No? Entonces ya no te sirvió. Pero si la pones al piso, se le dificulta. Una buena iluminación es un disuasivo, ¿no? Entonces, ojalá, si no tienes dinero, bueno, toma esos tips. Una buena cerradura, piso, una buena iluminación, te van a ayudar a reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque estas gentes, ¿qué es lo que hacen? Los delincuentes pues tratan de ver dónde se pueden meter más fácil. Seguramente tratan de ver cómo se meten más fácil, y también pues, ellos hacen sus estudios. Tú has visto que en zonas de la República Mexicana o en las colonias aquí de la Ciudad de México, zonas acaudaladas, se mimetizan, llegan en vehículos de lujo para dar la apariencia que viven en el medio, en el entorno, pasar desapercibidos y se meten a robar, ¿no? Entonces, pues nosotros tratamos de ayudar y colaborar, y sería muy interesante para aquellos que a lo mejor su posición no les permiten, son de recursos limitados. ¿Por qué? Porque como todo, las seguridades son muchas necesidades, en la economía lo dice, son necesidades infinitas y los recursos son limitados. Entonces, me quedo con esa tarea. Te lo dejamos de tarea y nosotros la asumimos también. René, dado que ustedes se han dedicado a estar pues tratando de salvaguardar el patrimonio de las personas, la seguridad misma de las personas, de los ciudadanos, a mí me gustaría conocer, para ti, ¿qué significa la palabra trascender? No solo para ti, sino también porque con el trabajo de ustedes
permiten que otras personas puedan llegar a eso. ¿Qué es trascender para ti? Para mí, trascender sería dejar un ejemplo, un legado, poder aportar. No hablo en lo personal, pero poder aportar para mejorar. En muchos sentidos. Puedes trascender viendo que tus colaboradores, las gentes que trabajan contigo, puedan tener un mejor nivel de vida. Puedes trascender para que digamos, nuestros clientes estén satisfechos con su trabajo. Trascender para poder ayudar a otros. Porque como tú bien dices, sí, claro, hacemos un negocio legal, pero no todo es el dinero. También nosotros tenemos la obligación de retribuir a lo que se nos ha dado y que hemos podido obtener. A las oportunidades que hemos tenido, que hemos accedido. Entonces, acceder sería compartir, aportar. Y veremos cómo hacerlo. En el Consejo Nacional de la Industria de la Balística veremos cómo hacerlo y me gustó mucho la tarea que me dejas. Pues te agradezco Pero mucho. vernos pronto para darte los avances o un update. Prometido, podemos hacer una segunda parte aquí en Trascendi. Si me invitan, de lo yo que he vengo. hecho. Y Pues ya saben, entonces yo me sigo. El compromiso está hecho, ¿sí? Vamos viendo qué es lo que se puede hacer, de qué manera podemos colaborar también nosotros y le entramos parejos, porque yo creo que una sociedad, y tú eres el especialista en la materia, pero yo creo que cuando en una sociedad cada uno colabora con su parte, yo insisto, somos más los buenos que los malos. Definitivamente. Y no podemos tratar de dar respuesta a las acciones de los malos con violencia, porque ni estamos preparados ni tenemos el corazón para hacerlo. Pero a lo mejor con otras acciones preventivas, creo que es algo en lo que se tiene que trabajar. Este pueblo está acostumbrado a ser reactivo y no proactivo, y es algo que tenemos que hacer. Ni preventivo. Ni preventivo. Déjame dejarte antes de terminar con un dato. La industria de la seguridad en México aporta entre el 1.5 y el 2% del PIB. En nuestro consejo están 10 empresas asociadas. La Dirección General de Seguridad Privada tiene registradas más de 1.500 empresas. Y si tú te vas a todas las modalidades, ya no hablemos de blindaje, hablemos de seguridad de intramuros, escolta, traslado de valores, polígrafos, circuito cerrado de televisión, etcétera, representa una fuerza de más de 600,000 personas. ¿No? Es una industria que ayuda a que México viva más seguro. ¿Quieres agregar algo más? Agradezco a todos los aquí presentes la oportunidad que me han brindado para estar aquí con ustedes. Ha sido una experiencia increíble. Y repito, si me vuelven a invitar, pues voy a parecer como un náufrago recién encontrado, ¿no? Me puedo seguir. Como Juan Gabriel, ustedes me dicen hasta cuánto es el límite ya. Pues nos cantamos varias. Ya ¿Sabe? está. Gracias, René. Que Dios te bendiga. Igualmente, que Dios te guarde. Adiós. Pues esto, espero que haya sido de interés para usted. Creo que hay tareas que hacer. Y usted puede hacer la suya, nosotros la nuestra, y por supuesto la industria y las autoridades también tienen que hacer la suya. Así es que ahí quedamos en planteado. Gracias por habernos acompañado en Trascendi y hasta la próxima.